Ayer empezamos a ver que si f era una función, si f era continua, entonces para todo conjunto f de A cerradura siempre va a estar contenido en f de A cerradura. Y la otra cosa que vimos al final es que para todo C cerrado en X, se tiene, perdón, en Y, se tiene que la imagen inversa de C es cerrado en X. Ayer vimos esta implicación. Y uno quisiera preguntarse, bueno, ¿cuál de ellas se puede regresar? ¿No? O sea, ¿será que de entrada pudiera irme de aquí para acá? Aquí se preguntan. O irme tal vez de aquí para acá. Porque entonces todo sería lo mismo, ¿no? O sea, si tengo que para todo conjunto la imagen de la cerradura está contenida en la cerradura de la imagen de A, se cumple esto y luego se cumpliría esto, entonces este enunciado es equivalente a este. Todo sería un sí y solo sí. Vamos a empezar a responder ese tipo de preguntas. Vamos a ponerle a este 1, que es el menos complicado, y luego este. Es que tendría que demostrar para el regreso del 1. ¿Cómo empiezo? Quiero llegar de aquí a aquí. Es como demuestro que una función es continua. Por demostrar, f es continua. ¿Qué hago? ¿Podemos tomar el complemento del cerrado y aplicarle a la función? Hacia atrás. Ok, si yo quiero ver que f sea continua, por definición, tengo que tomar un abierto en Y. Aquí recordemos que para todo U abierto en Y, la imagen inversa de U es abierto en X. Eso es lo que significa que sea continua. Entonces, como dice Sara, si yo tengo Y y tengo un abierto, pues su complemento es cerrado. Entonces voy a tomar C igual al complemento de Y. Este es un cerrado. Y entonces me lo traigo para X. Esta F. Yo pudiera preguntarme, o sea, yo sé por hipótesis que si tengo un cerrado, su imagen inversa es cerrado. Entonces por aquí anda la imagen inversa de Y menos C. Este es cerrado en Y. Entonces la imagen inversa de C es un cerrado, pero en X.
de lo que vimos ayer, la imagen inversa del complemento, ¿quién es? Ayer hicimos lo mismo, pero en lugar de U, usamos una C. Es X menos la imagen inversa de... Ajá. X menos la imagen inversa del conjunto. De hecho, ayer demostramos esa igualdad sin usar que la C en cuestión era cerrado o abierto, era para conjuntos cualesquiera. Entonces, esto yo ya sé que es un abierto, perdón, que es un cerrado en X, o sea, esto es un cerrado en X. Ok. Y si eso es un cerrado, su complemento, ¿cómo va a ser? Abierto. Abierto. Y el complemento del complemento, pues es el conjunto. Entonces, ¿a qué llegamos? Agarramos cualquier abierto, y llegamos a que su imagen inversa era abierta. Entonces, por lo tanto, F es continua. O sea que la definición de continuidad es equivalente si lo hacemos para abiertos que si lo hacemos para cerrados. O sea que en lugar de un entonces, es un sí, pero sí. Este es un... ¿Cómo ven? Entonces, dudas de eso. Ese sería el regreso del 1. Si no hay dudas de esto, vamos a proceder a hacer este que se ve un poquito más diferente, ¿no? Como que aquí dices, pues agarro el complemento y ya, y todo funciona bonito. Pues vamos a ver cómo adecuamos este enunciado o este comodato para demostrar esto. ¿Okay? Entonces, antes de seguir, ¿hay alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Cómo demuestro de aquí para acá? ¿Qué hago? Pues aquí el enunciado sería, supongamos que para todo A contenido en X, F de A cerradura está contenido en F de A, así. Y yo quiero demostrar que se cumple esto. ¿Cómo empiezo? ¿Cuál sería mi inicio? Tomamos una cerrado y ¿Ok? Quiero ver que todo, para todo cerrado se tiene esto, entonces se hace cerrado. ¿A dónde quiere llegar? Porque la imagen inversa de C es cerrado en X. Ok. Entonces, este C vive en Y. O sea, voy a agarrar a alguien. Voy a usar este para
tengo X, tengo F y tengo un cerrado aquí. Ahora yo necesito utilizar esta situación de aquí. Aquí necesito un conjunto en X. Entonces, mi conjunto, el único que tengo que vive en X, pues es este. Le voy a agarrar la imagen inversa. Aquí está A, que lo voy a llamar. Voy a llamar a la imagen inversa como F inversa, bueno, F inversa de C lo voy a llamar como A. Ok. Entonces, ¿qué me dice la hipótesis? ¿A dónde quiero llegar? Ajá, a que hace el cerrado. ¿Y cómo lo relaciono con la cerradura? Cuando un conjunto es cerrado, si lo comparo con su cerradura. Son iguales. Ajá. O sea, aquí yo me quisiera preguntar, ¿será que A es igual a A cerradura? ¿O no? ¿Ok? Entonces, por un lado, bueno, esta es una doble contención. O sea, ¿será que la cerradura de A está contenida en A y A está contenida en la cerradura? Entonces, una contención siempre la tenemos. A siempre está contenido en la cerradura de A. Esto es cierto, siempre. Pero aquí, algo que no necesariamente es cierto es si la cerradura de A está contenido en A. ¿Okay? Voy a tomar un punto en la cerradura de A. Yo lo que quisiera llegar a ver es que vive en A. ¿Okay? Voy a tomar un puntito en la cerradura. Usualmente lo voy a poner aquí, X. ¿Qué puedo decir de eso? ¿En dónde vive F de X? Vive en C, ¿Por qué? porque es un punto de A y el aplicar la función. Bueno, como Ok. es igual a la imagen de C. F de X. Bueno, por un lado vive en C, ¿no? Pero F de X vive en F de A. ¿No es cierto? Otra cosa es cierto. Dices, bueno, X vive, o sea, lo que dices es cierto, pero es a través de esto, porque X vive en la cerradura de A, F de X vive en la cerradura de F de A, que está contenido acá, ¿no? Entonces F de X está en la cerradura de F de A. ¿Ok? Y luego, F de A, ¿quién es? ¿O qué tiene que ver F de A con C? Entonces, A es la imagen inversa de C. Si yo le saco F de A, esta es la imagen de la imagen inversa. ¿Y qué tiene que ver con C? ¿Quién es más grande? ¿Es lo mismo? ¿Está contenido? ¿O es más grande C?
Y nos olvidamos de que sea continua, cerrada. Piensen en conjuntos. Yo tengo un conjunto, le saco su imagen inversa y luego le saco su imagen. ¿Qué me queda? ¿Cuál podría ser el problema para que no me quede C? ¿Quiénes son todos estos? ¿O cuál es la definición de esto? Pues son los elementos de X, tener que aplicarles la función nos llevan a C. Ok, todos los elementos de X que cuando le aplicas la función caen en C. O sea, son todos los que caen acá adentro. Pero eso no quiere decir que rellene a todo C. O sea, a lo mejor hay elementos de C que no vienen de nadie. Entonces, si yo me fijo en todos los que llegan a C, pues a lo mejor estos van y dan a este va y da a este, etcétera, pero puede haber puntos a los cuales no les pega F. En principio este está contenido en C. Las tareas son iguales cuando F es suprayectiva, no necesariamente al revés. No necesariamente se va a cumplir la igualdad. De igual forma, si uno le saca la imagen y luego la imagen inversa, también tienes una contención por ahí, pero ahí sería de aquí para acá. Ok. Entonces este conjunto en principio está contenido en C. Cuando le saque la cerradura, pues la cerradura del conjunto, la cerradura de este conjunto, pues va a estar contenido en la cerradura de este otro conjunto, pero ahora sí, como este es cerrado, esto es C. Entonces, en principio este está contenido en C. Ahora sí puedo decir que f de x vive. F de x vive en C. Y ya casi acabé, porque si f de x vive en C, ¿en dónde vive x? La imagen inversa. Imagen inversa. Ya está esa. Entonces, x vive en A. Empecé aquí, terminé acá. Tengo la otra contención. Entonces, A cerradura está contenido en A está contenido en la cerradura y acabé. A es cerrado. Pero A es la imagen inversa de C. Empecé con cualquier cerrado en Y, acabé con un cerrado en X. Aquí, esta es subrayada, no es cerradura. Entonces ya tengo de aquí para acá. Esta cosa es un sí, solo sí. Ok, vamos a quedárnoslo viendo unos 2 minutos, a ver si salen preguntas o si todo quedó claro. Pues explicar otra vez lo de, no sé, que la f de f inversa de c está en C. Eso no lo entendí muy bien. Ok, lo voy a poner como conjuntos. ¿Quién es la imagen inversa de C? Por definición. Son todos los x que están en x. X en X. Ok. Tal vez que f de x está en C. F de X vive en C. Ahora tómate un punto de aquí y evalúalo en F. Esto es la imagen de los que viven aquí. Entonces tómate un Z que viva en la imagen inversa de C.
por esta definición que me acabas de decir, ¿en dónde vive f de z? En X. No, en C. En C. Entonces, cada que tú te agarras un elemento de aquí y lo evalúes, caes en C. Bueno, eso es otra forma de decir que la imagen de este conjunto cae en C. Es lo mismo. Entonces, siempre que tengan así conjuntos, la recomendación es escriban la definición del conjunto para ver qué significa. Porque aquí nos podemos ir con la finta y pensar que es la función inversa y luego la función evalúa la función inversa. Entonces, cuando es 1 a 1 y sobre, pues sí vale, pero para cualquier función no. Okay. Entonces, un ejemplo de donde, así muy sencillo, imaginemos que tenemos aquí 4 puntos, 5 puntos, y aquí 3, y agarramos así. Entonces, esta es una función, ¿no? Este es F. Entonces, imagínense que este es A, B, C, D y E. Entonces, si te agarras C igual a D y E, X, Y y Z, ¿quién es la imagen inversa de C? Pues todos los que van y caen a D y E. Entonces, los que caen aquí. La imagen inversa es solo X. Cuando le apliques la imagen a X, solo te queda A. Entonces eso pasa porque a estos nadie les va y les pega. Si el conjunto, incluso no necesitas que sea su proyectiva, nada más necesitas que el conjunto esté dentro de la imagen para que se dé la igualdad. Entonces, si no queda ninguna duda, un ejercicio sería el siguiente. A ver, el ejercicio. Este es el ejercicio. Ahorita hago un dibujo de lo que voy a escribir. Es lo mismo decir que f sea continua a decir que para todo x en x para todo v en f de x existe un vecindad de x tal que f de u está contenida en v. Esa es otra forma de decir que f sea continua. Déjenme hago un dibujito. Que es casi como ver que la imagen inversa en abierto es abierto. Pues voy a agarrar cualquier punto x, lo voy a enviar a f de x. Y lo que dice esto es que si yo agarro cualquier abierto, v, va a existir un abierto aquí, u, de tal manera que cuando lo mande, llegue. Esa es otra forma de ver que una función es continua. Y se parece un poquito más a lo de epsilon y deltas, porque dices, si para todo epsilon mayor a 0, que sería la v, existe un delta, aquí sería una bolita, un delta mayor a 0, de tal manera que cuando evalúo lo que está dentro de la bolita de radio delta, cae dentro de la bolita de radio epsilon. Entonces es como el símil de la de epsilon y deltas, pero para
cualquier topología donde no tengo métricas. Y aquí, claro, estoy diciendo que es continua. Aquí sería continua solo en X. Esta es como la definición que sea continua en X. Y si se cumple para todo X, pues es continua en todo el dominio. Eso es más o menos como el símil de decir que el límite de f de X, cuando y tiende a X, pues es de f de Y es f de X. Bueno, entonces ese puede quedar como ejercicio de ida y de regreso. Y ese es el teorema que viene en el Munkres como el teorema 18.1. Para no escribirlo como lista, teorema 18.1, lo que dice es que si tú tienes CAF una función, entonces los siguientes enunciados son equivalentes. Son equivalentes. Y los enunciados son: 1, f es continua. 2, para todo conjunto, la imagen de la cerradura está contenida en la cerradura de la imagen. 3, la imagen inversa de cerrados es cerrado. Y 4, cada que hagan una vecindad alrededor de f de x, hay una vecindad en x que esté dentro de la vecindad de x. Entonces ya casi tenemos todo hecho. Tenemos este circulito. Bueno, de aquí para abajo nada más. Si queremos ir de aquí para arriba, pues tendríamos que sacarle la vuelta. Entonces son 4 formas de ver que una función es continua. En caso de que tengamos diferentes formas de la topología, pues es la que vayamos a usar. No sé si tengan alguna duda. Todo bien. ¿Para qué nos van a servir las funciones continuas? ¿Para qué creen que las estamos viendo? El objetivo de una aplicación, o sea, es que las funciones continuas nos ayudan a comparar espacios. No sé si recuerdan cuando veían álgebra lineal, que estudiaron espacios vectoriales, aprendieron que era un espacio vectorial, aprendieron sus axiomas, que era lo que tenía que cumplir. Y luego justo el siguiente tema fue transformaciones lineales. Vieron que cumplían las transformaciones lineales. Y lo decían, y si de Y a X hay una transformación lineal de regreso, cuya composición siempre es la identidad, entonces estás hablando de el mismo espacio vectorial. O sea, si yo agarro las funciones, las matrices de 2×2 en los reales, y me dices, este es un espacio vectorial, y luego llega alguien y me dice, no, pues yo trabajo con R4, pues es el mismo. Nada más estás reacomodando las coordenadas, no estás haciendo nada nuevo. Las operaciones son la misma, tienen la misma dimensión, tienen la misma forma. Entonces a veces vamos a ver que dos espacios topológicos se pueden ver distintos, pero en realidad son el mismo espacio. Entonces eso se le llama homeomorfismo.
los espacios topológicos se dicen homeomorfos, vamos a poner aquí, ponerle nombre, X y Y. Bueno, vamos a pensar. X con su topología, Y con su topología. Espacios topológicos se dicen homeomorfos si existen funciones que sean continuas tal que si primero hago G y luego hago F, esto me queda la identidad en Y. Y si primero hago F y luego hago G, esto me queda la identidad X. Entonces, cuando dos espacios son homeomorfos, yo los voy a considerar como si fueran el mismo espacio. Y pueden trabajar en el que se les haga más sencillo. Entonces, de hecho hay ejercicios como muy simples donde uno se puede dar de topes, porque cada que tú tengas, ahora sí, ya aprendí topología y puedo tener un montón de espacios topológicos y decir, a ver, ¿cuándo dos son iguales y cuándo no? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen X que sean los reales con la topología usual. Y Y que sea de 0, 1 con la topología usual de subespacio. Entonces, por un lado tengo toda la recta real y por el otro nada más tengo el 0, 1. Aquí ya me puedo preguntar si X es homeomorfo a Y o no. Sería una función que me lleve toda la recta en el intervalo. Entonces cálculo, ¿qué funciones conocen? Necesito una función cuyo dominio sea todos los reales, pero su contradominio solo sea el 0 y el 1. O más fácil. A lo mejor no es el 0, 1. A lo mejor es un intervalo acotado, abierto. Vamos a ponerle Y tilde. Y aquí yo creo que ya lo ven. Una función cuyo dominio sea todos los reales y su contradominio sea de menos pi medios a pi medios. ¿Ah? ¿Verdad? El seno y el coseno están entre 0 y 1 y si los tocan.
1 sobre x cuadrado. 1 sobre x cuadrada. ¿Cuánto va a valer en el cero? Necesito que su dominio sea el cero. Vamos a poner el seno de x entre 2. Seno de x entre 2. Pero llegaría... Seno de x y todo entre 2. Sí, todo entre 2. Ah, entonces... Llegaría hasta un medio, ¿no? Y menos un medio. Pero va por las trigonométricas. 1 sobre a la x. 1 sobre e a la x, o sea, e a la menos x. Sí, perdón. Es así, pero la exponencial sea muy para arriba. O sea, yo quiero que quede aquí, nada más, que quede aquí. Su contradominio es esto. Bueno, no es la, su contradominio es este. O pensémoslo así, miren. Si en lugar de que vaya de R a pi medios, menos pi medios y pi medios, mejor díganme una que vaya de menos pi medios. Su dominio sea de menos pi medios a pi medios. Y su contradominio sea todo R. Eso sí se nos sale. La tangente. Y fíjense que la tangente, aparte de ser continua, es inyectiva, porque es creciente en ese pedacito, y es suprayectiva, en el sentido de que para cualquier punto yo le puedo sacar la tangente inversa y a lo mejor, si es muy grande hacia abajo, me va a dar algo muy pegado a menos pi medios. Si es muy grande hacia arriba, bueno, hay que demostrarlo, al cabo ya están llevando funciones en análisis. Entonces aquí, si quiero ir de x, de y a x, uso la tangente. Si me quiero regresar, ¿cuál es la inversa de la tangente? La tangente inversa. Entonces esta va de los reales, de este a los reales, y g, bueno, cada x lo mando a la tangente de x, y g va de los reales a menos pi medios, y aquí la x la manda a la tangente inversa o al arco tangente de x, y si las compongo me da la identidad. ¿Ok? Hay que ver que sean continuas, pero yo confío en que ustedes pueden demostrar eso con topología o con cálculo. Si quieren, pueden demostrar que esta es inyectiva y es sobre con la derivada. Podemos aceptar eso. Ok, pero yo no quería de menos pi medios a pi medios, yo quería del 0 al 1. Sí. 1 sobre raíz de 2pi por e elevado al x cuadrado. 1 sobre raíz de 2pi por e A la menos x cuadrado. Ok, es desacotada, pero tengo un problema. En menos 1 y en 1 valen lo mismo, porque esta no es inyectiva. La exponencial es inyectiva, pero esta no. Entonces a lo mejor no va a existir la inversa. O sea, necesito algo, pensar en algo 1 a 1 y sobre, para que pueda existir la inversa. Es el único pero que le pongo, pero sí, es como una campanita, ¿no? Ok. Bueno, entonces ¿cómo le hago para ajustar? Dividimos entre pi y sumamos un medio. Ajá, dividimos entre pi entre 2. A ver si divido entre pi entre 2, me queda de menos 1 a 1. Menos pi entre 2. Entre 4, para que me quede de menos un medio
y luego le sumo para recorrerlo, ¿no? A ver. Entonces, hay algo ahí que me dice, a lo mejor no me la sé de aquí a aquí, pero me la sé de aquí a aquí y de aquí a acá. Eso me suena a transitividad. Ser homeomorfos resulta ser una relación de equivalencia. Entonces, ejercicio. Ser homeomorfos. Es una relación de equivalencia. Entonces, salvo un ajuste, yo puedo demostrar que los reales son homeomorfos al 0,1 y fíjense que los reales no son compactos, bueno, el 0,1 tampoco, pero los reales no son acotados y con la topología usual el 0,1 si es acotado, entonces es como medio raro de equivalencia. Pero aún y que no, o sea, que no se preserva a lo mejor la métrica, yo puedo tratar a este espacio como si fuera este, como si fuera este. Ese ya está como raro. Algo que se demuestra hasta topología 2, que no es comercial, pero se demuestra hasta ahí. Es que, por ejemplo, el plano no es homeomorfo al plano si le quitas un punto. Quitándole un puntito ya se pierde. Y ambos son conexos, arcoconexos. Bueno, todavía no sabemos qué es eso. No, bueno, en análisis sí saben que es conexo, ¿no? Arcoconexo lo aprenderemos aquí. Pero va a haber técnicas que se aprenden, porque uno de los problemas es saber cuándo dos espacios son iguales o no. Por ejemplo, la esfera, que es compacta, que es de una sola pieza, que es chiquita, y el toro, que es compacto y de una sola pieza y chiquita, en R3 viven en el mismo espacio y no son homeomorfos. Entonces, bueno, tenía que decirles esto. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, pues ya. Entonces mañana le seguimos. Propiedades de funciones continuas. Y ejemplos de funciones continuas, lo que conocemos como restricciones de función continua. Suma no, porque pues no tenemos una operación, pero qué propiedades se siguen preservando en topología.